Bueno, vamos a hacer la práctica de lesiones traumáticas. Bueno, acá tienen que describir ambas imágenes. Como siempre, cuando yo digo clic, pausan, cuando yo digo pausan el video, hacen un clic y lo detienen, describen y luego vemos si la descripción fue correcta. Bueno, pausen el video y describan ambas placas radiográficas ahora. Bueno, básicamente lo que estamos viendo son huesos accesorios y no fracturas desprendidas, porque las zonas que están marcando las flechitas corresponden a, entre comillas, fragmentos óseos, pero que tienen cortical perfectamente formada, esponjosa perfectamente estructurada, contornos totalmente regulares y el hueso adyacente completamente normal, o sea que uno ve la cortical ósea normal acá y el astrágalo normal. Esto sería calcáneo, astrágalo, tibia, tobillo. Esto sería metacarpo falángica, y acá estamos viendo en la mano, estamos viendo esto que se llaman sesamoideo, que es una forma de huesos accesorios. Bien, en definitiva, lo que hay que diferenciar que estos son huesos accesorios y no fragmentos traumáticos desprendidos, porque tienen la cortical ósea respetada y no hay alteración del hueso adyacente tampoco. Cuando hay dudas, especialmente en las formas crónicas, que se produce un desprendimiento óseo y se deja cronificar, el hueso desprendido se remodela y parece un hueso accesorio. Pero si hacemos el estudio bilateral comparativo nos damos cuenta, porque el hueso accesorio generalmente es bilateral, simétrico, exacto, uno espejo del otro, y la fractura no. Bueno, por favor describan la placa, hagan clic y pausen el video ahora. Bien. Bueno, acá sí es un desprendimiento. Uno puede ver que la estiloides cubital está, primero, no tiene la angulación normal anatómica, que sería siguiendo el eje del hueso, sino hacia adentro. Segundo, está deflecada. El hueso se observa que tiene una irregularidad del lado de la estiloides, una irregularidad, y no, por ejemplo, de este lado sí yo tengo corteza como dibujada con un lápiz, pero acá no tengo la corteza y menos dibujada con un lápiz, porque al contrario se ve dentada, como si tuviera irregularidades en serrucho. Del lado cubital principal no se ven tantas erosiones, no se ve nada, se ve la cortical respetada, porque esto es crónico. Esto ha dado lugar a que se remodele en parte del hueso, si no sería mucho más notorio. Y cuando tienen dudas, hacen la radiografía de muñeca contralateral y van a ver que esta estiloides está unida al hueso y no separada del hueso, y por lo tanto el diagnóstico es fractura y no es hueso accesorio. Bien, por favor pausen y describan la placa ahora. Bueno, acá es fácil, es una fractura. Uno ve perfectamente la cortical ósea respetada de este lado, pero totalmente ausente la cortical del lado del hueso, además de ausente irregular. Y del hueso donde se desprendió, especialmente acá arriba, hay como una avulsión directamente, una falta de sustancia ósea, y totalmente irregular el hueso donde se ha desprendido. Entonces yo tengo ausencia de cortical ósea del lado desprendido y presencia del lado contralateral, que me permite a mí hacer un estudio comparativo. Esta cortical ósea debería rodear todo el fragmento óseo, debería ser un lápiz blanco que rodea todo esto, y no, rodea solo esta parte y no la parte que se desprendió del hueso principal. Y la parte del hueso principal tiene una irregularidad muy notoria. Si ven la cortical normal y ven la cortical debajo, se dan cuenta. Si ven la cortical normal y ven la cortical acá arriba, o sea, comparando con esto, uno se da cuenta que esta zona no es normal. Entonces hablamos de un desprendimiento óseo, o una fractura con desprendimiento óseo y no un hueso accesorio. Bien,
acá tienen dos placas para poder describir. Describen una, describen la otra, tómense el tiempo y después destraban el video. Pausen el video y describan tranquilamente ahora. Bueno, entonces, en este lado tenemos una fractura completa con cabalgamiento parcial de la diáfisis falángica proximal. Una fractura oblicua completa. Y de este lado, una radiografía de hombro con una fractura completa metáfiso-diafisiaria. Esto se corresponde al cartílago de crecimiento entre la epífisis y la diáfisis, el cartílago metafisiario, y es normal en las personas jóvenes que todavía están en etapa de crecimiento. Lo que está patológico es donde señala la flecha negra. Esto es absolutamente patológico y es una fractura completa. Prácticamente sin desplazamiento. Acá hay una pequeña disrupción que podría hablar, pero es mínimo. Prácticamente esto se considera sin desplazamiento. Igual, para estar seguro que no hay desplazamiento hay que tener el par radiológico, que es el frente y el perfil. Y si no podemos hacer el frente y el perfil o frente, perfil y axial, recuerden que en hombro y en cadera tienen 3 proyecciones para hacer, porque a veces la fractura impide la movilidad. La tomografía computada puede permitirnos saber si esto que yo veo con un mínimo desplazamiento, viéndolo en 3 dimensiones, o sea, en un estudio tomográfico con reconstrucción o un estudio, al menos un frente y un perfil radiológico, es real y no que me esté pasando por alto que el desplazamiento es más importante de lo que yo lo veo. Bien, bueno, esta es la cadera normal, esta es la patológica. Pausen el video y describan ahora. Bien, bueno, es fácil, ¿no? Es una fractura completa en cadera derecha con cabalgamiento de los huesos, pero cabalgamiento y desplazamiento. Entonces, al haber cabalgamiento y desplazamiento es fácil el diagnóstico. Si estuvieran superpuestos, podría superponerse como un telescopio que se acorta y solo se ve un acortamiento del hueso, y al estar superpuestos puede no verse la solución de continuidad, el trazo fracturario, y eso nos complica. O sea que las fracturas completas con desplazamiento son un arma de doble filo, o fáciles o muy difíciles. Este es fácil. Bueno, esta es la radiografía de hombro normal, esta es la radiografía de hombro patológica, glenoides, cabeza humeral. Pueden pausar y describir el video ahora. Bueno, también es una fractura completa con cabalgamiento de los huesos. Recuerden que el cabalgamiento es común en el cuello humeral y en el cuello femoral, pero puede pasar en cualquier lado. El cabalgamiento hace que no sea tan nítido el trazo fracturario. Sin embargo, acá se ven 2 densidades óseas, porque este es el hueso por un lado, el hueso por otro lado. Esto es epífisis, esto es diáfisis, están superpuestas y esa superposición determina que haya doble densidad, o sea, como que hay una interfase que separa una zona densa de otra zona de diferente densidad. Es como si pusiera las 2 palmas y donde junto estos dedos con esta mano, ustedes ven una línea, que esa línea corresponde a una zona de superposición, a una zona de no superposición. Entonces, esta línea me está marcando de alguna manera que están cabalgados los huesos. Aparte, uno ve que como que está montada la epífisis sobre la diáfisis, como que está abrazando. Entonces es una fractura con un fuerte cabalgamiento. Pero aparte, a veces ese cabalgamiento no es tan importante y solo vemos como un acortamiento del cuello humeral o del cuello femoral, y ese acortamiento, cuidado, puede evidenciar esto mismo, pero en un grado menor. Acá hay una fractura luxación, porque además está luxada la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea. Luxación es cuando hay una pérdida completa de la congruencia articular entre las 2 superficies articulares. En vez de estar una zona abrazada con la otra, están una acá y la otra acá. Subluxación es cuando el proceso es parcial,
parte contacta con la cavidad articular y parte no. Esto es, pueden decirme una subluxación por esto, no, eso es una superposición. Esta cabeza humeral se fue a cualquier lado, pero puede estar un poco adelante, un poco atrás, y uno piensa esa superposición que están contactando. No, se ve perfectamente que los dos huesos están cabalgando uno arriba del otro y no es congruencia, es una luxación completa. Bien, fractura con luxación. Bueno, cadera normal, cadera patológica, pausen el video ahora. Bueno, en la patológica, lo que les decía, lo que hay un acortamiento del cuello femoral porque hay una fractura, es una cadera del cuello femoral, una fractura telescópica que se llama porque está cabalgando un fragmento sobre otro, el cabalgamiento borra la interlínea articular, pero hace que el cuello se vea más corto con respecto al cuello normal. Esto hay que tener cuidado porque una placa mal tomada, radiológicamente, técnicamente mal hecha, nos puede dar una falsa fractura. Pero también está que la interpretación del radiólogo o de ustedes mismos, pensando que la cadera está rotada y mal tomada, pueden pensar que el cuello corto es porque está mal posicionado. Por eso es importante pedir frente y perfil y axial en cadera cuando hay sospecha de traumatismo y cuando no se puede por la movilidad ver la clínica. Si el paciente tiene una fractura con cabalgamiento, no va a estar asintomático, va a tener dolor importante. Y si ustedes no pueden hacer la proyección de perfil y axial porque la situación clínica del paciente le genera impotencia funcional, o sea, no puede mover, la cadera no puede moverla por el dolor, tienen que pedir una tomografía computada porque como toda articulación profunda, el complemento radiológico primario es la tomografía computada o generalmente para un paso posterior la resonancia magnética y en las articulaciones superficiales el ultrasonido. Si ustedes están en una guardia, tienen un buen ecografista y no tienen un tomógrafo a mano y ustedes están en dudas, la ecografía puede perfectamente visualizar una cadera si tiene un ecografista avesado y un equipo aceptable, especialmente con un transductor que permita profundidad. Recuerden física de ecografía que habían transductores de baja frecuencia que daban alta profundidad. No sería el gol estándar. Si ustedes están en su consultorio no pueden pedir una ecografía de cadera. Esto es para una tomografía de cadera. Pero si ustedes están en una guardia y no tienen tomografía, pueden pedir una ecografía y ver si se ve algo. Una radiografía de muñeca, proyección perfil, por favor describan la placa ahora. Pausen el video. Bien, bueno, también una fractura con cabalgamiento, pero además desplazamiento. Uno ve la cortical del epífisis del radio acá y el resto de la cortical de la diáfisis del radio totalmente en otro eje, que el eje del radio venía así y el eje de la epífisis se fue para allá, o sea que hay angulación, cabalgamiento y fractura completa, porque para ver angulación y cabalgamiento no puede ser incompleta, están cabalgados los huesos. Bien, pero en este caso del radio. Fíjense que está hecho de perfil, porque seguramente cuando hicieron el frente, estos huesos cabalgados todos de frente dan toda una densidad ósea y no dan un trazo de fractura, porque está superpuesto. Entonces, si no ven que está cortado, algo deformado, o la interlínea de que dos huesos son de diferente densidad porque hay una parte no superpuesta y otra parte superpuesta, un frente les puede hacer una mala jugada. Por eso es lo posible siempre pedir el par radiológico. Bueno, acá tienen que describir ambas placas. ¿Qué señalan las flechas blancas y las negras? Pausen el video ahora. Bien, bueno, acá ya lo hemos visto, una fractura completa de la diáfisis de la falange proximal, lo vimos en una placa previa, y esto es un canal nutricio. El canal nutricio tiene la característica que es oblicuo, que no interrumpe la cortical y que tiene bordes escleróticos.
a veces da lugar a dudas. Entonces, cuando da lugar a dudas, es importante el ultrasonidos. Por ejemplo, acá si la cortical da una pequeña indentación, pero no se proyecta, es una casualidad, llamémosle así, porque el canal nutricio es oblicuo y generalmente entra oblicuo la arteria y uno ve que la indentación es perpendicular a la oblicuidad. Entonces, porque si hubiera una solución de continuidad, una interrupción real de la cortical, yo tengo que pensar más en una fisura. Yo la cortical la tengo que ver indemne y tengo que ver que la radiolucidez solo es de la parte interna de la cortical y de la esponjosa, que es oblicua con borde esclerótico, y tengo que verlo en el frente y en el perfil y que ninguno de los dos proyecciones interrumpe la cortical. Si tengo dudas, tengo que pasar al ultrasonidos. Si alguien plantea la duda acá y le explica los por qué, está bien explicado. Bien, y si también explica que el paso siguiente es el ultrasonido, está excelente, porque más de una vez tenemos dudas si es un canal nutricio o una fisura. Obviamente, si le duele mucho ahí, por más que tenga la semiología de un canal nutricio, uno se orientaría a una fisura y a un pseudo canal nutricio. Así es la medicina, la asociación inteligente entre la imagen y la clínica. Bueno, pueden pausar el video y describir la placa ahora. Bien, esto es una fractura con parcial desplazamiento, muy clara la solución de continuidad del hueso a nivel del radio. Esto es una proyección de perfil de la muñeca. Hay aparentemente un cabalgamiento parcial, el trazo fracturario parece ser completo, lo que pasa que hay una superposición con el cúbito, pero muy probablemente en la placa de frente se estuvo en dudas porque están como superpuesto, como que en la parte de la epífisis radial se ha venido hacia la cara palmar de la cara anterior del antebrazo, y este trazo tan nítido en el perfil puede no haber sido tan nítido en la proyección de frente. Fractura con cabalgamiento parcial a nivel del tercio distal del radio, RX de perfil de muñeca. Esa es la descripción. Bueno, pausen el video y describan la placa ahora. Bien, como yo les expliqué, este abombamiento de la corteza suele expresar una forma de interrupción de la cortical que a veces en una proyección, en vez de verse como interrumpida, se ve como abultada la cortical. Es lo que puede haberse visto acá en esta placa que yo veo recién. Al estar superpuesto el hueso, si yo lo veo de frente, la superposición puede generar como que está más grueso el hueso en esta zona, algo paradójico. Entonces esto, si yo lo veo en el perfil, puedo llegar a ver que hay una disrupción de la cortical, pero a veces en una proyección se puede ver como un abultamiento y puede pasar por alto o empezar a pensar en que es una osteólisis, una disminución de la densidad. No, una cortical exclusivamente abultada, con un arresto de la densidad ósea de la esponjosa normal, primero disrupción traumática, o sea, fractura incompleta o fisura del hueso, primer diagnóstico. En contraposición, la cortical contralateral normal. Bien, expliquen ambas placas, pausen el video ahora. Bien, bueno, esto es un típico ejemplo de cómo acá esto es una fractura que en la proyección de frente pasa por alto, porque cuando hacemos el perfil vemos la disrupción cortical a dos niveles en una fractura oblicua, una alta y otra baja. Entonces, ¿qué pasa? En la de frente el trazo radiolúcido se ve uno acá y el otro acá, y este trazo radiolúcido no lo podemos ver bien porque este fragmento óseo, al ser oblicuo, este fragmento óseo tapan la radiolucidez de esta zona. O sea, si yo tengo uno sobre otro y lo pongo en una placa de frente donde es un plano radiológico, no es una tomografía, yo voy a tener que en el frente voy a ver esta línea y no todo esto, porque esta
zona densa y esta zona densa van a predominar en un frente sobre esta pequeña línea pobre y humilde radiolúcida. En vez de acá sí se ve la disrupción cortical y la disrupción cortical en el perfil de todo el trayecto. Y acá ven esta parte alta que corresponde a esta zona y esta parte baja que corresponde a la mitad inferior. En esta imagen no puede ser un canal nutricio porque tendría que ser oblicuo. Las arterias entran oblicuas, tienen bordes escleróticos. Esto es en tienda de campaña como una carpa. Esto es transversal, no es oblicuo, no tiene bordes escleróticos. Entonces de ninguna manera esto puede ser una arteria nutricia. La arteria nutricia además es única. Esto es doble, transversal, tienda oblicua, doble, sin borde esclerótico. ¿Canal nutricio? No. Fractura. ¿Y por qué no veo la solución de continuidad? Porque están superpuestos los huesos y en el perfil se nota. Entonces, con que yo ver la interrupción cortical en una proyección alcanza, no es que la tenga que ver en las dos, porque nosotros somos tridimensionales y la placa es monodimensional. Entonces, si yo tengo las tres dimensiones, yo voy a ver que está fracturado, como en la fractura, pero si yo tengo una sola dimensión, una parte que está normal me puede tapar por donde va el trazo radiolúcido viene por acá y esta parte es normal y lo pongo en una sola placa y la parte normal me da densidad que me tapó a la parte radiolúcida. Pero cuando yo lo di vuelta, le veo la zona radiolúcida. Como somos tridimensionales, la proyección frente y perfil compensa lo monodimensional de la radiografía. Cuando hay dudas, tomografía computada o ecografía. Acá la ecografía en una muñeca generalmente es resolutiva. Lo que pasa es que el estándar de oro de la eco es mano, pies y costillas, y el estándar de oro de la tomografía son las articulaciones y huesos profundos. Pero hay que ver también el hábito corporal. A veces me es más fácil ver una ecografía del cúbito en un paciente muy delgado que en una mano en un paciente obeso. Porque por más que sea, tiene unos dedos gruesos, cuesta. Y los huesos son chiquitos. Así que hay que siempre tener en cuenta el porqué del método. La ecografía está limitada por profundidad. No hay que estudiar de memoria, la ecografía es para más. No. Es por un tema de que se me agota el ultrasonido, como está explicado en física de ultrasonidos. Este es un ultrasonido de costillas. Pausen el video y describan la placa en la ecografía ahora. Bueno, es una solución de continuidad o interrupción de la costilla que evidencia una fractura costal. Recuerden que la fractura de costilla es más sensible la ecografía que la radiología, demostrada en numerosos artículos y publicaciones. Entonces, si ustedes tienen un ecógrafo en la guardia y el paciente viene con un traumatismo costal, le marca en donde le duele el paciente, puntual, acá, y ahí le ponen el traductor, acá, y ahí le ponemos el traductor, acá, y ahí le ponemos el traductor, y de esa manera se ven perfectas las fisuras y fracturas costales. Muy bien, bueno, recuerden, como en todas estas clases de práctica, que si anduvieron más o menos o en las que anduvieron mal pueden volver a verla y hacer la clase de nuevo. Muchas gracias.